Vamos de inmediato en esta ronda de comentarios en este día de jueves Corpus. El día que el buey habló, ¿verdad? El día que el buey habló. Pues así habla aquí. Jueves Corpus. Es el momento de tener la participación de nuestro compañero Felipe Romero Sánchez. Buenos días, Felipe. Muy buenos días. Ten cuidado. Mira, aquí estamos hablando de democracia. Y yo quiero hacer dos comentarios. Estoy dentro del tiempo. Aquí hay tiempo para todo. Y primero quiero abordar el tema de el país que nosotros queremos, hacia dónde vamos y cómo lo vamos a lograr. Muy profundo. Siempre decía en el marco de la campaña electoral que el problema del presidente Luis Abinader y del PRM no era ganar las elecciones solamente, porque la iba a ganar. Aquí lo único que podía evitar que Luis ganara las elecciones era que cayera un meteorito o que ocurriera una situación en el plano internacional tan grande que virara todo lo que fuera la correlación de fuerza en un momento determinado, y eso era imposible. Siempre decía que lo más difícil para cualquier partido político es recomponerse en 4 años, sobre todo cuando desde el poder se tiene la determinación de borrar la obra política de ese partido y de destruir ese partido político. Que esa fue una determinación que puso en marcha como una estrategia que yo no la critico, porque yo creo que políticamente cuando tú mides los resultados hizo lo correcto, no solamente con el tema del encartamiento de muchos casos de corrupción, que ciertamente lo hubo, gente que están sometidos a la justicia, que concluyó ese proceso hasta 48 horas antes del proceso electoral para el sometimiento a la justicia de gente que tenían bajo investigación hasta 2 años y 3 años. Nada de eso es casual. Y se lo dice una persona que duró muchísimos años trabajando con un vicepresidente de la República. O sea, yo tengo conocimiento de cómo se maneja el Estado y cómo se manejan las estructuras de poder del Estado. Cuando en el año 2020 el PRM gana las elecciones, lo primero que hizo el PRM fue decir: yo no reconozco al PLD como un partido de oposición y mi norte está en destruir al PLD. Y le construyó una mayoría en el Senado de la República, el PRM, a la fuerza del pueblo, en detrimento de derechos ganados en términos democráticos que tenía el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí se inició un proceso sin detención, sin detenerse, hasta culminar estas elecciones. Que ese proceso incluyó quinta columna dentro del propio Partido de la Liberación Dominicana, porque hay que decirlo que habían agendas dobles. Incluyó compra masiva de cuadros de dirigentes. Yo recuerdo que la categoría de ex aspirante al Comité Central se constituyó en una categoría importante para cotizarse frente al mercado de valores de político. Felipe, si me permite un segundito. Sí, como tú dices las cosas, como si el PRM fuera un Dios todopoderoso, yo no lo critico, que incluso motivó a esos que se corrompieron a corromperse. No, que yo no critico y por eso. Igual como si la fuerza del pueblo no tuviera un equipo, un equipo pensante que tiene que dirige los destinos de ese partido. Lo que yo quiero, señores, no fue el PRM quien dividió al PLD, fue la fuerza del pueblo, fue Leonel Fernández y Danilo Medina. No le atribuyan una fuerza ni una facultad que no tiene el PRM. Tiene razón. Asuman su parte de culpa, porque quienes se corrompieron fueron muchos funcionarios del gobierno del PLD. Asuman esa parte de responsabilidad. Tienes razón. Y quienes se dividieron fueron ustedes. Tienes razón. Okay, gracias por tu intervención. Entonces, cuando usted analiza todo este proceso, que incluye el no reconocimiento del Partido de la Liberación Dominicana como un partido de oposición, y le construye una segunda mayoría, el PRM y el gobierno, a la fuerza del pueblo, pobre fuerza del pueblo, y en ese escenario trazan una estrategia de compra asquerosa y vulgar. ¿Y las pruebas de eso? De dirigentes importantes del Partido de la Liberación Dominicana. ¿Y las pruebas de eso, Felipe? Incluye incluso lo que fue la compra de Corpus, regidores
de directores, de alcaldes que están ahí, y culmina con todo esto. Obviamente, luego que comienza la fuerza del pueblo a tomar sus propios rumbos y le saca la castaña al gobierno debajo de la cosa, también inician ese mismo proceso contra la fuerza del pueblo. Llevan a estos dos partidos políticos y ganan sin ningún tipo de problema. Y siempre le advertí, le decía, señores, la legalidad de un triunfo electoral no implica necesariamente legitimidad. La legitimidad de un proceso electoral se la dan sus actores. Hoy, y le decía y se lo advertía permanentemente, van a necesitar de la oposición para poder legitimar lo que le viene encima. Lo que viene sobre la República Dominicana obliga a la unificación y a la unidad de todos los dominicanos, de los chiquitos y de los grandes, se lo advertía todos los días por estos micrófonos, de los empresarios, de los políticos, para nosotros poder continuar encauzando esta República Dominicana por el sendero que ha transitado en los últimos 30 años, con dificultades y con problemas, pero hemos mantenido unos niveles de estabilidad social, de estabilidad económica y de crecimiento económico sostenido, salvo 1 o 2 años que ocurrieron post pandemia. Ahora necesitamos la reforma, pero no somos ni siquiera tan humildes de agarrar y dejar que los propios partidos políticos en un momento determinado fijen una posición, sino ahora en base a un chantaje mediático, establecer una narrativa mediática que los culpables de que no se haga una reforma son los partidos políticos, cuando ustedes tienen una mayoría en el Congreso Nacional, 29 senadores, 147 diputados, que no hay forma alguna que puedan justificar la no puesta en marcha de las reformas esa narrativa que tienen en marcha. En tu mente, entonces, yo no veo quién la está instalando, le está diciendo. De que un partido político no veo esa narrativa en ningún partido político en un momento determinado, el hecho de que un partido político en un momento determinado asuma una posición y es un partido que se coloca al margen de la sociedad y que esta sociedad no puede permitirlo. Oye, pero usted lo colocó al margen. Ustedes no le dieron espacio a su partido político ni siquiera para que tuvieran una representación, porque donde quiera que había un liderazgo potencial que permitiera una competencia entre iguales, fueron y lo cooptaron y lo compraron. Entonces yo les digo, pacten con todos esos dirigentes de oposición que compraron. Señor. Ahí es que tiene que haber el pacto político y el pacto social para que ellos, desde sus distintas áreas de participación política, puedan legitimar el proceso, pero además de eso, permítanle a la oposición política desde su rincón, por lo menos expresar algunos niveles de crítica que le permitan a ustedes, aunque sean, enderezar el camino. Yo no entiendo por qué tiene que haber tantos niveles de arrogancia e intolerancia es que de un gobierno. Yo no he visto eso. Obligar ahora a una oposición a que tenga que establecer la estrategia que tiene el gobierno. ¿Han dicho eso? Que tiene el gobierno. Yo no entiendo. Entonces, si el gobierno lo que quiere es llevar a la oposición a un mecanismo de entendimiento, lo mínimo que tiene que hacer es respetar la oposición. Es respetar la oposición, porque no es, la gente cree que el hecho de que tú agarres y digas, bueno, ahora voy por la oposición y ahora tengo que decirle a este país, que el hecho de que ustedes no vengan y se sientan conmigo a aprobarme, ni siquiera a discutir, a aprobarme lo que yo estoy planteando, entonces es la cortesía. Y en ese marco no se puede. En ese marco no se puede, así no se puede. Yo digo, ganaron en buena ley, ganaron 29 senadores, ganaron la presidencia, ganaron todos los regidores, ganaron todos los vocales, todos los distritos municipales, todos los municipios, 148 o 147 diputados. Gobiernen sin ningún tipo de problema, hagan la cosa bien hecha, pero entiendan que ya no hay campaña electoral. La campaña electoral pasó. Lo que más quiere en estos momentos el presidente Luis Abinader es tranquilidad, y yo creo que eso tiene que reunirse el comité del PRM y bajarle, como le baja todos los días, una cartilla a su vocero, que entiendan que ganaron las elecciones, que ganaron mucho a poquito, que tienen una oposición totalmente con el pie en el cuello, y que tienen obligatoriamente hay que entender que tienen que comenzar por lo menos a promover su política pública,
Vamos a discutir la reforma. ¿Qué es lo que quieren con la reforma? Bueno, la oposición te dice necesitamos un gasto de calidad, hay que mejorar la cobranza, hay que resolver el tema de déficit. Entonces siéntense a discutir esa parte y no pretendan ahora, en base a un chantaje, que no va a ceder la oposición porque la oposición toca fondo. Y cuando tú tocas fondo, lo único que te queda a ti es levantarte. Y la pusieron a tocar fondo. Entonces yo creo que lo mínimo que tiene que hacer el PRM, y es una sugerencia que le hago a José Ignacio Paliza y al presidente de la República, que le bajen una línea a todos sus voceros mediáticos, que entiendan que es una época de gobernar, que lo único que le va a garantizar postergarse más allá del 28 es la buena gestión de gobierno que puedan hacer ahora, pero no con confrontación, no tratando de liquidar lo poco que quedan de la oposición. Lo destruyeron en términos estructural, lo destruyeron en términos moral y lo quieren seguir llevando al terreno de que la oposición tenga que aceptar la agenda que el gobierno quiere imponer, y no puede ser así, porque eso no es democracia. Hablando de democracia, eso no es democracia. Eso no es democracia. Llévatelo, Cundo.